bienvenidos, un cordial saludo para cada uno de ustedes. Y así como lo dice esta frase, la lectura nos invita a reflexionar sobre quiénes somos y hacia dónde vamos. In English, reading leads us to deeper understanding. En esta presentación abordaré el análisis del cuento Viaje alrededor del porvenir de César Vallejo. Revisaremos de cómo el poder económico condiciona la vida de los personajes, de qué manera ello conduce a la deshumanización y cuál es la reflexión que este texto plantea para nuestra sociedad. Los invito a acompañarme y a ver el contenido completo del video. Comencemos. Bueno, hoy quiero compartirles unos datos biográficos sobre César Vallejo. Este poeta y narrador peruano no solo destacó en la literatura, sino que logró trascender fronteras gracias a la fuerza, la profundidad y la originalidad de su obra. Nació en Santiago de Chuco, el 16 de marzo de 1892, en un pequeño pueblo andino que influyó de manera decisiva en su manera de observar y cuestionar lo que lo rodeaba. Su vida no fue sencilla. Estuvo marcada por experiencias de injusticia, pobreza y dolor, elementos que lo acompañaron desde joven y que transformó en materia literaria. Con una sensibilidad única, Vallejo supo compartir su propio sufrimiento y el de quienes lo rodeaban en palabras que denuncian la desigualdad, la alienación social y el poder aplastante del capital. Esa capacidad de mirar la realidad con humanidad, profundidad y sentido crítico es precisamente lo que exploramos en el cuento de hoy. A través de su voz, Vallejo vuelve a recordarnos la fragilidad y también la grandeza de ser el humano frente a un mundo que muchas veces despoja, limita o hiere, pero que aún así nos invita a reflexionar. Otro viaje alrededor del porvenir se centra en la vida de un administrador de hacienda y su esposa, cuya existencia conyugal está totalmente condicionada por una promesa crucial de su patrón. La recompensa económica ofrecida no se valora por su cantidad, sino por la humillante condición que conlleva. La pareja solo va a recibir esto si logran concebir un hijo varón. Esta promesa lo transforma todo, convirtiendo la intimidad de la pareja y la planificación familiar en un simple medio para alcanzar un fin material. El cuento expone cómo esta situación desata una obsesión que se apodera por completo de los esposos. Su vida deja de ser espontánea y natural, para convertirse en una serie de esfuerzos planificados dedicados exclusivamente a cumplir la exigencia del patrón. El viaje al que hace referencia el título no es un recorrido geográfico, sino la travesía psicológica y vital de la pareja. Es el recorrido de dos personas que persiguen un futuro prometido, que está supeditado a un acto biológico forzado y programado para cumplir una condición económica. Finalmente, el autor Vallejo utiliza esta situación para evidenciar la dependencia y la sumisión absoluta de sus personajes ante la figura de autoridad que representa el patrón. Es una crítica a cómo el poder económico puede instrumentalizar hasta los aspectos más íntimos de la vida. Identificamos tres injusticias centrales en el cuento que evidencian cómo el poder económico controla la vida humana. Primero, la subordinación del vínculo matrimonial, donde el amor y la decisión de tener hijos se convierten en un contrato condicionado por el dinero, reduciendo la relación de pareja a un acuerdo impuesto desde afuera. Segundo, la autoridad del patrón, cuya autoridad invade la intimidad y limita la autonomía de los personajes, determinando lo que pueden y no pueden hacer dentro de su vida privada. Finalmente, la mercantilización de la vida expresada en la frase "el hombre ha perdido la facultad de engendrar sin permiso del dinero" muestra que incluso el acto más natural depende del capital. Con estas injusticias, Vallejo denuncia un sistema que deshumaniza y transforma las decisiones personales en transacciones temática que nos económicas. deja el gran escritor César Vallejo en su obra Viaje alrededor del porvenir, cómo esta se conecta directamente con el ODS 10, el cual vendría a ser reducción a las desigualdades. En la actualidad, la desigualdad económica genera estructuras donde los más vulnerables quedan sometidos al poder de quienes tienen un mayor capital.
En el Perú exactamente el 20% más rico genera ingresos del más del 50%, mientras que el 20% más pobre apenas puede acceder al 4%. Familias enteras trabajan jornadas largas y duras y aún así no pueden cumplir con sus necesidades básicas y el acceso a la educación y a la salud. Obviamente todo esto depende de su nivel socioeconómico. Por eso mismo, el ODS 10 busca reducir estas desigualdades, promoviendo la inclusión social, económica y política de todas estas personas, garantizando así la igualdad de oportunidades. Al igual que en el cuento de Vallejo, donde el patrón ejerce su poder económico sobre la vida de sus empleados, hoy el dinero determina el valor y oportunidades a las cuales estas personas pueden acceder. Por ejemplo, los personajes de Vallejo no podían decidir sobre su propia vida reproductiva por su única condición económica. De esta misma manera, los personajes de la pobreza actual no pueden elegir libremente cómo desarrollarse. Por eso, Vallejo en su mensaje nos muestra que cuando permitimos que el capital dicte de quién vale y quién no, de quién merece las oportunidades y quién está condenado a la exclusión, estamos construyendo nosotros mismos una sociedad profundamente desigual e inhumana. Por eso el mensaje que nos deja esta obra, Viaje alrededor del porvenir, sigue siendo urgente casi un siglo después. Debemos construir una sociedad donde todas las personas, sin importar su origen o condición económica, tengan el acceso a las mismas oportunidades y sean tratadas con la misma dignidad. Hoy estamos con la experta Stephanie Di Leo, quien nos dará su opinión de Viaje alrededor del porvenir. Vallejo presenta cómo es el dinero coloniza la subjetividad, los efectos más íntimos. Desde su experiencia, ¿cree usted que esta mercantilización de la vida en el que afirma se ha intensificado en nuestra época, especialmente en el ámbito laboral? Mucho gusto. Sí, creo que la mercantilización de la vida que denuncia Vallejo se ha intensificado. Hoy el trabajo invade no solo nuestro tiempo, sino también nuestra identidad y nuestros afectos. Debemos producir a toda costa, incluso emociones, disponibilidad y entusiasmo. La lógica del rendimiento penetra en lo íntimo, convirtiendo nuestras relaciones y hasta nuestro cansancio en algo negociable y medible. Muy bien. Considerando que Vallejo vivió en carne propia la pobreza y la injusticia social, ¿de qué manera cree que su biografía personal influyó en esta visión crítica del dinero como la fuerza destructiva de las relaciones humanas que vemos en Viaje alrededor del porvenir? Creo que la biografía de Vallejo, marcada por la pobreza, la discriminación, la persecución, sobre todo la persecución política, ¿verdad?, le permitió ver el dinero no como simple recurso, sino como un dispositivo de desigualdad que quiebra vínculos y sobre todo dignidades. Entonces esta experiencia directa del sufrimiento social agudizó su sensibilidad y explica su crítica feroz al dinero como fuerza que deshumaniza y destruye las relaciones entre las personas. Muchas gracias. La tesis de nuestro ensayo sostiene que la subordinación de los actos humanos al capital genera la alienación y la atenta contra la dignidad. En la obra Vallejo, ¿qué otros textos o cuentos refuerzan esta denuncia sobre la deshumanización o la obsesión económica? Vamos a ver, unos textos que igual pues me llaman la atención pueden ser Pago Yunque o El Tungsteno y varios poemas de los poemas humanos que refuerzan esta crítica. En todos ellos, Vallejo muestra cómo la codicia, la desigualdad reducen al ser humano a puro objeto, destruyendo así su dignidad y sus vínculos.
Muchas gracias, experta Stephanie. En esta parte de la exposición presentamos nuestra infografía sobre los jainas, una obra en la que analizamos de manera visual y organizada los elementos centrales del cuento. En ella explicamos cómo se manifiestan la injusticia social, la desigualdad, la pérdida de identidad y la deshumanización que sufren los habitantes de Caima. Mostramos las causas de este deterioro, como el abuso de poder, la marginación, la indiferencia social, así como sus consecuencias, que incluyen la degradación moral, el sufrimiento colectivo y la ruptura del sentido de comunidad. Además, destacamos el mensaje de Vallejo enfocado en la dignidad humana, la resistencia y la posibilidad de mantener la esperanza aún en medio del dolor, resaltando que su crítica sigue siendo vigente en la realidad actual. Junto con la infografía, elaboramos también una historieta basada en Colacho Hermanos. En este recurso gráfico, representamos de manera dinámica diversas escenas donde se evidencia la corrupción, el abuso de poder y la manipulación política. A través de esos personajes mostramos cómo la ausencia de justicia afecta sus decisiones, deteriora las relaciones humanas y provoca ciclos constantes de traición, desigualdad y violencia. El formato de historieta nos permitió transmitir estos conflictos de manera más cercana y accesible, facilitando que el público identifique los comportamientos y situaciones que Vallejo critica. Con ambos materiales buscamos que el público no solo comprenda de manera clara y visual la profundidad del mensaje de estas obras, sino también que reflexione sobre cómo los problemas que se narran, la corrupción, la desigualdad, la pérdida de valores y la deshumanización siguen presentes en la sociedad actual. Nuestro objetivo es generar conciencia y promover una mirada que critica sobre esas realidades, tal como lo hizo Vallejo en su tiempo. Viaje alrededor del porvenir nos deja una referencia muy clara cuando dejamos que el dinero y el poder económico controlen nuestras decisiones, nuestras relaciones e incluso nuestros sueños. Poco a poco vamos perdiendo lo que realmente nos hace humanos. En el cuento vemos cómo la pareja termina viviendo en una función de una promesa económica, y eso no solo afecta su libertad, sino también su dignidad. Vallejo nos muestra que esa lógica del capital genera desigualdad, especialmente hacia la mujer, quien queda atrapada en un sistema que la limita y la reduce a un rol impuesto. Y lo más impactante es que, aunque el cuento fue escrito hace muchos años, su mensaje sigue siendo actual. Hoy también vemos cómo la presión económica condiciona la vida de muchas personas, influye en oportunidades y hasta define cuánto valen socialmente. Por eso, este relato nos invita a cuestionar esa realidad y a recordar que ningún beneficio económico debería estar por encima de nuestra dignidad, nuestra libertad y nuestras relaciones humanas.